Buenos días, hermanos. De nuevo otro domingo juntos para abrir la palabra de Dios, para seguir en adoración delante del Señor, para oír su voz y ver lo que Él nos enseña a través de su palabra, a través de las Santas Escrituras, para guiar y orientar nuestra vida y sobre todo ser salvos por la fe en Cristo. Ser hechos hijos de Dios por la fe. Bueno, pues voy a anunciaros algunos pasajes que ya vosotros conocéis. Al decirlo, no voy a indicar el contexto, porque creo que lo vais a deducir vosotros, ¿vale? Si no, creo que sí, ¿vale? Creo que vais a sacar el contexto. Pero esto nos va a ayudar para encauzar. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Y el Señor dijo, la última lectura. Esta creo que la recordaréis, porque la hemos leído recientemente. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. En estos pasajes que he leído, que lo han dicho varios apóstoles, algunos de los pasajes lo ha dicho el propio Jesús. Empecé mostrando pasajes que pronunció el propio Señor Jesús, después el apóstol Pedro y finalmente el apóstol Pablo. En todos ellos se muestra el mandato del Señor a los apóstoles y por extensión a su iglesia, a nosotros, de predicar el Evangelio, de predicar la obra de redención en Cristo, su muerte, sepultura y resurrección, y predicar el arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y fe, dos caras de la misma moneda. Es la respuesta que Dios espera de nosotros cuando se nos anuncia el mensaje del Evangelio. Por medio de la proclamación del Evangelio, Dios nos llama a reconciliarnos con Él, a que volvamos a Él en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe es don de Dios, es nuestra respuesta
pero es iniciada por el Espíritu Santo en nosotros por la palabra de Cristo. Cuando opera en nosotros la regeneración, es su obra de gracia. El Espíritu Santo abre nuestros ojos y nuestros oídos para recibir y entender su palabra. Crea en nosotros un nuevo corazón, regenera nuestro espíritu que estaba muerto en nuestros delitos y pecados, y entonces respondemos al llamado de Dios en arrepentimiento y fe. Hoy vamos a seguir centrándonos en la fe. Tener verdadera fe significa confiar de todo corazón que Dios cumplirá las promesas de su Evangelio. Es poner la confianza en Dios, es creer a Dios, no es creer en Dios. Fe no es creer en Dios, es creer a Dios. Es creer que Él es confiable, que Él es, como hemos dicho, es fiel, es verdadero. No se equivoca, no cambia de parecer. Cuando Él promete algo, lo cumple. Y Él ha prometido salvación para todos los que creen en Jesús. Entonces, tener fe verdadera significa confiar de todo corazón que Dios cumplirá las promesas de su Evangelio. Esto tenemos el ejemplo de los tesalonicenses, que ya lo hemos tratado en varias ocasiones. Os recuerdo 2 versículos que habíamos leído de la carta de Pablo a los tesalonicenses, los versículos 9 y 10 del capítulo 1. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses no firmaron una tarjeta tipo acepto a Jesús o repitieron una oración. Por el contrario, empezaron a esperar a Jesús y dicha realidad se manifestó claramente en sus vidas. Sus vidas, cuando creyeron el testimonio del Evangelio, fueron orientados a que venía Jesús y que los libraba de la ira venidera. Los judíos que vivían entre ellos dejaron de depender de Moisés y de la ley para ser justificados. Los griegos dejaron de depender de sus ídolos. Todos ellos dejaron de depender de sus recursos económicos y, en cambio, empezaron a depender de las promesas del Evangelio de Dios. Sus destinos ya no eran el juicio y la condenación, sino la vida eterna con Dios. Por tanto, empezaron a vivir de una manera diferente y todo el mundo podía verlo. La fe cambió sus vidas, porque la fe no solo le recuerda sus promesas a Dios a través de la oración, sino que también se apoya en dichas promesas y actúa sobre ellas. Nuestra vida cambia porque creemos a Dios. Creemos que es verdadero, es fiel, poderoso y sabio. Y creemos que sus promesas son ciertas. Y confiamos, nos apoyamos en estas promesas, las aceptamos y cambia nuestra vida. La fe confía en Dios, en su carácter y en su amor, y por tanto se apoya única y exclusivamente en las promesas del Evangelio. La fe verdadera se apoya, confía, persevera y actúa. Hay 5 facetas fundamentales que constituyen en conjunto la fe completa, según lo enseñaron los apóstoles. Que ya lo vimos. La fe tiene 5 facetas: histórica, personal, verbal, práctica y continua. En primer lugar, vimos que la fe es histórica, en el sentido de que la única fe salvadora está basada en sucesos históricos que ya han tenido lugar o aún deben ocurrir.
No, la fe no está basada en que, bueno, creo en Dios. No, creo a Dios. O, bueno, yo tengo mucha fe y confío en la propia. No, sino que creo en las promesas, en la obra que Dios ha hecho en la historia. La Santa Escritura es, en esencia, una historia del mundo. Comienza antes y termina después de todos los demás anales de este tipo. Solo Dios puede saber cómo comenzó y cómo terminará todo, ya que Él es la causa de todo y lo ha revelado a los profetas escogidos por Él, a los cuales mandó poner por escrito su palabra. Dios está en el control del curso de la historia. Ahora, Dios también intervino en medio de la historia, especialmente en los sucesos relacionados con su Hijo hecho hombre. El meollo se encuentra en los sucesos cruciales que constituyen la verdadera bisagra de la historia, a saber, la muerte en una cruz, la sepultura en una tumba y la resurrección con un cuerpo, todo lo cual ocurrió en el espacio de unos pocos días al ser humano histórico llamado Jesús de Nazaret. Esto lo hemos hablado muchas veces, estas tres cosas, ¿vale? No incido. Las Santas Escrituras no solo, esto es importante, no solo registran los sucesos históricos, sino que también los explica. O sea, en la Escritura no solo tenemos lo que Dios ha hecho en la historia humana, lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo, sino también nos da el significado de lo que Dios ha hecho. La fe incluye la aceptación del significado de los sucesos, además de su existencia. Dado que el Jesús que fue crucificado, sepultado y resucitado, demostró de esta forma que era lo que decía ser el Hijo encarnado de Dios, estos acontecimientos pasan a ser importantes para toda la historia y para toda la raza humana. La muerte y la resurrección de Jesús, al expiar el pecado y vencer la muerte, se han convertido en el corazón de la historia de la salvación. Con esto he resumido un poquito lo que ya hemos visto. Vamos hoy a ir al pasaje que quiero poner en vuestra consideración. Porque no quiero solo que tengamos ideas, conceptos o verdades que sacamos de las Escrituras, aunque hemos leído textos, pero necesitamos la palabra de Dios que nos hable a cada uno de nosotros y nos fortalezca nuestra fe precisamente y nos recuerde cómo el Señor nos llamó o cómo ahora el Señor nos invita a creer en Él. Os voy a pedir que me acompañéis con los medios que vosotros tengáis al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy también vamos al libro de los Hechos. Y vamos a ir al capítulo 16 y vamos a ir al versículo 11. Y en este pasaje vamos a ver dos personas, una mujer y un hombre. Además, en este pasaje vamos a ver cómo Pablo pisa por primera vez el suelo europeo. Hasta ahora Pablo ha estado predicando el Evangelio en todo el territorio que se llama el Asia Menor. ¿Vale? Sin llegar a Éfeso ni Asia. Pero ha estado en Listra, Derbe, Iconio, Antioquía de Pisidia. Y vosotros diréis, bueno, estas ciudades que tienen que ver con nosotros. En los medios de comunicación en esta semana está saliendo la ciudad de Antioquía. Pero la ciudad de Antioquía que sale es la de Turquía, no la de Siria. La de que sale es la de Turquía, donde se han producido los terremotos. Estas son las ciudades que Pablo en el primer siglo estuvo predicando el Evangelio de Cristo. En estas ciudades. Que ahora estamos viendo los sucesos que están ocurriendo lamentablemente en esa región del mundo. Lo que hoy es Turquía era el Asia Menor.
Y Pablo, en su primer viaje misionero, había estado predicando el Evangelio en algunas de las ciudades del sur de Turquía, precisamente. Va al norte y llega a una ciudad que se llama Troas, que está muy cerca de la famosa ciudad de Troya, está al sur de la ciudad famosa de Troya, eso sí lo conocéis, por la historia y por los libros. Entonces, ya Pablo se va a disponer a pasar a Europa por primera vez. Y la primera ciudad que va a pisar, la región que va a pisar, es una provincia romana que se llama Macedonia, igual que hoy, y tenía una ciudad importante que se llama Filipos. De ahí tenéis la carta a los... Bueno, Filipos, ¿vale? Entonces, Pablo va a entrar en Filipos. Y allí suceden algunas cosas interesantes en relación con esto que estamos hablando, de la fe. De cómo se recibe el Evangelio, cómo Dios obra en el corazón de las personas para entender el Evangelio, para recibirlo y ejercer fe y confianza en la persona de Jesús. Así que zarpando de Troas, en el versículo 11 estoy leyendo, así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Una aclaración sobre este versículo. ¿Por qué nos cuenta esto el escritor y este modo de actuar de Pablo? Bueno, Pablo siempre que visitaba una ciudad, lo primero que hacía es visitar la sinagoga, porque allí se encontraban las personas que conocían ya la palabra de Dios, los profetas y la ley de Moisés y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento que se leía en la sinagoga. Pero en la sinagoga no solamente había judíos, sino también había temerosos de Dios, es decir, gentiles que asistían a las reuniones de la sinagoga y que también adoraban a Dios. Lo único que no hacían era circuncidarse. No participaban en los ritos religiosos ni tal, pero participaban en la mayor parte de la adoración y creían y les atraían, y de hecho adoraban al Dios verdadero y único, el que se nos muestra en la Escritura. Entonces, el ir a la sinagoga era un sitio estratégico para proclamar la palabra de Dios. Lo que muchas veces ocurría es que después de predicar el Evangelio, los mismos judíos expulsaban a Pablo y tenía que salirse de la sinagoga y salían algunos judíos de la sinagoga y muchos gentiles. Esto ocurrió muchas veces en cada ciudad. Y muchas veces los propios judíos, por celo y por envidia, perseguían a Pablo, levantaban a la ciudad para que lo persiguieran, lo apedrearan o lo expulsaran de la ciudad. Bueno, así tenemos varias situaciones en este sentido. Ahora Pablo, sin embargo, no dice que el día de reposo, que es donde se hacía la reunión en la sinagoga para leer la palabra de Dios y orar, los judíos y los temerosos de Dios, entonces salimos fuera de la puerta a la orilla de un río. ¿Por qué hizo esto Pablo? ¿Por qué hicieron esto? Porque en esta ciudad no había sinagoga. Es decir, no había, para que se pudiera formar una sinagoga, tenía que haber al menos 10 varones judíos. En la sinagoga en aquella época, que no ocurría en la iglesia primitiva, en la sinagoga sí estaban separados hombres y mujeres. En la iglesia cristiana no estaban separados hombres y mujeres. En la sinagoga sí. Es más, las mujeres tenían un lugar y los hombres tenían otro. Y es más, no se podía constituir una sinagoga si no había como mínimo 10 varones. Entonces, si no había un número suficiente de varones, pues no. Entonces, pero había personas, por ejemplo, la que nos va a decir aquí el texto, que era gentil, una tal Lidia, que sí tenía interés en conocer al Dios del Antiguo Testamento y que Dios había estado preparando su corazón. Entonces se iba al lugar cuando no había sinagoga, ¿qué hacían? Salían fuera de la ciudad y se iban cerca del río, al lugar de la oración. ¿Qué es lo que hicieron? Fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Pablo,
Y los que la acompañaban conocían las costumbres judías, la conocían perfectamente. Entonces, por eso sale fuera y nos sentamos y entonces, pues, claro, ¿qué se encontraron allí? Mujeres. Y nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido para leer las Escrituras y orar. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, es decir, no era una mujer judía, era una mujer gentil, de estos que consideramos temerosos de Dios, vendedora de tela de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Veis la situación de Lidia? Lidia está buscando a Dios. Pablo llega a su ciudad y le comenta y le proclama el mensaje del Evangelio, la obra de Cristo. Y Dios preparó el corazón de Lidia para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Veis? Nuestra respuesta es arrepentimiento y fe. Nosotros colaboramos con Dios, pero es Dios también el que sostiene este arrepentimiento y esta fe. Este es el que abre el corazón para que nosotros podamos decir, sí, sí, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Yo confieso mis pecados delante de ti, yo derramo mi vida y confío y me rindo a tus pies, entendiendo que sin ti no soy salvo, entendiendo que sin ti, que sin tu obra en la cruz, sin tu muerte y resurrección, yo no tengo escapatoria, estoy bajo condenación, estoy pendiente del castigo, de la ira de Dios, pero tú en la cruz me has librado de toda condenación y me has librado de vivir una vida apartada de Dios. Y por medio de la fe en ti puedo entrar en reconciliación con Dios. Por eso este versículo me gusta mucho. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Vale, hasta aquí quiero leer en esta primera persona, Lidia. ¿Vosotros creéis que Lidia puso toda su confianza en la obra de Cristo, en su muerte y en su resurrección? ¿Creyó en Jesús? No solamente creyó los hechos que se narran en el Evangelio, sino que también puso su adhesión personal. Para ella Jesús fue su Salvador. No fue solamente el Salvador del mundo, sino mi Salvador, mi Señor. ¿Vosotros creéis que Lidia expresó fe hacia Jesús de una manera personal? ¿Cómo lo expresó? No se dice en el texto. El texto dice que Dios le abrió el corazón para que aceptara. ¿Cómo expresó ella su fe en Cristo y en su salvación? Bautizándose. Ahora, hay un detalle aquí, se bautizó, nos rogó diciendo, y es que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella y nos persuadió a ir. Bueno, Pablo, no voy a leer el texto porque voy a saltar al versículo 25, solamente os voy a poner en el contexto. Pablo seguía yendo al lugar de la oración durante varios días, durante varias semanas, pero en un momento le salió al encuentro una esclava que tenía espíritu de adivinación y daba ganancia a sus amos. Entonces resulta que esta muchacha esclava iba detrás de Pablo constantemente gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos días, pero un momento ya que Pablo ya no podía, porque tú imagínate, va a la salida, a la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad es como hoy la plaza de un pueblo. Es el sitio de entrada y salida donde todo el mundo se conoce. Cuando nosotros, ahora en la ciudad no, pero en la ciudad tenemos también sitios de reunión. Pues los pueblos fundamentalmente es la plaza principal, allí donde todo el mundo se ve. Si alguien quiere ver y saludar a los vecinos, va allí. Pues en la antigüedad esta función la hacía la puerta de la ciudad. Y ahora iban para orar. Y ahora una muchacha iba gritando
con que estos hombres son siervos del Altísimo. Bueno, Pablo ya en un momento se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salieron en aquel mismo momento. Entonces los amos vieron que había perdido la fuente de su ganancia y entonces acusaron a Pablo, lo arrastraron ante los magistrados superiores. Y además dice: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud también se levantó contra ellos, les rasgaron las ropas a los magistrados, ordenaron que lo azotaran y después de darle muchos azotes los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Los echó el carcelero en el calabozo interior y los aseguró los pies en el cepo. Las cárceles de aquella época no son como las de hoy en nuestros países. La cárcel en aquella época era un lugar lúgubre, oscuro, húmedo y normalmente metido en el hoyo más profundo. O sea, cuando tú entrabas en una cárcel, aparte de pasar por varias rejas, y cuando te ponían los cepos te agarraban directamente, tú ya no te podías mover, o sea que era totalmente incómodo. Estaba en una situación desastrosa. Yo no sé cómo si hubiera pasado esto a vosotros allí en la ciudad de Filipos y os meten en la cárcel en el pozo más profundo, que nadie te oye, tú ya puedes gritar allí todo lo que tú quieras, allí nadie te va a oír. Allí nadie te va a oír. Y ya sabes, y ya veremos a ver cuándo sale, cuándo se le ocurre sacarte de allí. Totalmente dependiente de lo que decidieran los magistrados. Bueno, pues vamos a leer el versículo 25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¿Os veis, os situáis la escena? ¿Os imagináis la escena? Allí en medio del oscuro, con humedad, probablemente con bichos que mejor no mencionar, y con un olor horrible. ¿Cómo pueden tener ganas de cantar himnos a Dios? Y oraban. Y además, si cantaban himnos a Dios y oraban, es que no se sentían avergonzados, no se sentían derrotados, se sentían animados. ¿Por qué creéis que estaban así? A pesar de las circunstancias que estaban viviendo en ese momento, ¿por qué creéis que fue? Porque tenían plena confianza en Dios y en su Señor Jesús, plena confianza. Sabía que lo que le estaba sucediendo no estaba fuera del control de Dios y que Dios tenía un propósito y que podían, independientemente de que estaban en la cárcel, no deberían de sentir vergüenza por haber sido encarcelados por el testimonio del Evangelio, sino también tampoco debían sentirse avergonzados y frustrados porque podían confiar en Dios perfectamente. Y para ellos esa situación, desde luego, necesitamos ese tipo de fe. Pero ese tipo de fe viene de Dios. Es una fe que nos da el Espíritu Santo, que nos fortalece. El Señor ha prometido estar a nuestro lado y sostenernos en el momento de la persecución y sostenernos cuando somos perseguidos por el testimonio de Jesús. El Señor ha prometido que el Espíritu Santo estaría ayudándonos a decir que no nos preocupáramos por lo que tuviésemos que decir, porque el Espíritu Santo nos ayudaría en ese momento a decir lo que tendríamos que decir, a dar testimonio, siempre y cuando no nos sintiéramos avergonzados de sufrir afrenta por el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que pedir al Señor: Señor, fortalece mi fe. Fortalece mi fe. Fortalece mi fe y, Señor, fortalece mi fe aún en aquellos momentos en que sea puesta a prueba por las adversidades,
que a todos nos llegan, en un momento u otro. Vamos a ser probados por las circunstancias de la vida. Entonces, más tarde o más temprano, nuestra fe va a ser probada. Pero cuando Dios permite que nuestra fe sea probada, no es para buscarnos a ver dónde te pillo. Es para darnos la oportunidad de que nuestra fe sea fortalecida. Que a través de esas circunstancias que no entendemos y que no comprendemos, ejerzamos la confianza en Dios. Y cuando estemos pasando por un momento adverso, si realmente has sido redimido por Cristo y has recibido la fe del Espíritu Santo, la fe verdadera, lo primero que tienes, Señor, yo no entiendo, mi corazón está destrozado, mi corazón está rasgado, mi alma está triste, profundamente. Pero a pesar de esto, Señor, mi Dios, confío en ti. Sé que eres bueno. Sé que eres bueno. Y sé que puedo confiar en ti. Ayúdame, fortaléceme en la fe, para que pueda seguir confiando en ti y en tu bondad, porque no me queda la menor duda de que tú eres bueno, que tú eres santo y que tú tienes un propósito en esto. Entonces, y esta oración debemos de pedirle al Señor que nos ayude a decirla en el momento más difícil de nuestra vida. Yo le pido al Señor, Señor, sobre todas las cosas, no me importa todo lo demás, sino al Señor que no pierda la fe en el momento difícil. Señor, fortalece mi fe para que cuando venga el tiempo malo pueda seguir confesando tu nombre. Y ahí eso es lo que se implica en la fe. Creer a Dios, creer a Jesús nuestro Señor, confiar en Él y apoyarte. Y sabéis lo que he hecho muchas veces, yo cuando algunas veces estoy pasando por un momento triste, difícil y duro que no entiendo, procuro hacer esa oración que os he dicho, pero también procuro alabar al Señor. Porque el Señor habita en la alabanza de su pueblo. La alabanza, por eso Pablo, fijaros que aquí el texto dice, oraba y cantaba. La alabanza es importantísima. No dejes que el diablo te robe la alabanza, que las circunstancias de la vida te la roben. Gózate en el Señor, aunque estés triste. Aunque estés triste, empieza, Señor, estoy triste, estoy derrumbado. Sabe, Señor, lo que hay en mi corazón, sabe que estoy destrozado, pero confío en ti. Coge una alabanza. Yo tengo ya en mi móvil las alabanzas que necesito decir o recordar para que mi fe y mi ánimo sea fortalecido. Sobre todo en aquellos cuando todo se hunde y se viene abajo. Bueno, Señor, aquí, y tengo mis alabanzas, no voy a decirlas. Algunas las he compartido en la reunión de oración, pero yo he sentido como vosotros los momentos difíciles, los momentos en que se hunde todo, los momentos en que no encuentra la salida. Pero hay que confiar en el Señor. Las pruebas de la fe son una oportunidad para tu vida grande, para que Dios muestre su poder y su misericordia en tu vida, y no solamente en tu vida, sino en tu casa. No solamente en tu vida, sino en tu casa también. Así que no desfallezcas, ora, canta. Y los presos lo escuchaban. De repente, Dios hizo lo que hizo aquí en el versículo 20. No siempre Dios va a obrar así. Aquí quiso Dios obrar de esta manera, no siempre va a obrar de esta manera. Pero Dios no nos va a dejar sin respuesta. Eso lo tengamos por seguro. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado.
Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Aquí hemos visto el propósito que Dios tenía en ese incidente. ¿Por qué Dios llevó a Pablo a Filipos? Hubo una mujer que se necesitaba la salvación de Cristo, pero había también un carcelero, y Dios permitió que Pablo fuese azotado, fuese encarcelado y escondido en lo más profundo de un agujero en el suelo. Bueno, no es un agujero, es una fortificación, pero en los sótanos más lúgubres y hondos de esa fortificación. Dios permitió todo eso para salvar también a un carcelero que se iba a matar, pero que en vez de la muerte recibió la vida en Cristo. Y no solo él, sino todos los de su casa. Bueno, ahí tenemos, en este caso del carcelero de Filipos, tenemos otro caso de la importancia de la fe, una fe salvadora. Y con esto quiero pasar. Fijaros que el carcelero y Lidia no solo creyeron los acontecimientos que le habló Pablo y Silas sobre los sucesos de Jesús, su muerte, su sepultura, su resurrección, sino que se apropiaron esos sucesos para ellos y y esa fe, ese creer en Jesús, les llevó a confiar solo en la persona de Jesús. Creer es algo más que aceptar unas verdades intelectuales. Es más que una profesión de fe, es más que aceptar unos hechos históricos, es aplicarlos en la vida, es pasar de Jesús es el Salvador del mundo, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor. Si nos quedamos solo con una aceptación de los sucesos históricos de la redención obrada por Dios en la persona de su Hijo, esto solo afecta a nuestro intelecto y quedaría en un ejercicio de adhesión mental de una confesión de fe. Pero la fe salvadora, predicada y enseñada por los apóstoles, tiene también una faceta personal. Decir, yo creo que esto es cierto, no es lo mismo que decir, esto es cierto para mí. La fe cristiana es creer en una única persona más que en una serie de proposiciones. No es solo creer que Jesús murió y resucitó, es creer en Jesús, que murió y resucitó. El cambio de palabra no solamente es creer que Jesús murió y resucitó, es creer en Jesús, que fue quien murió y resucitó, en la persona, descansar en la persona. El cambio de palabra es crucial, ya que transfiere la fe desde la mente a nuestro corazón, el centro de nuestra personalidad. Ya sabéis que el corazón en la Escritura es el centro de las motivaciones, las decisiones, no es el centro de los sentimientos, es el centro de la persona, del yo, ¿de acuerdo? Es el corazón. Entonces, en la fe, cuando hacemos la fe personal, la aplicamos a nuestra vida, estamos pasando de la fe histórica a la fe personal.
he aceptado los acontecimientos que Dios ha hecho en la persona de Jesús, pero los aplico a mi vida y produce en mí una adhesión a la persona de Jesús, de tal manera que quedo rendido a los pies de Jesús y adherido a Él en particular. Y pasamos de la mente al corazón, al interior, al profundo. Es un desplazamiento desde lo objetivo hacia lo subjetivo. Lo objetivo es la información acerca de Jesús, hacia lo subjetivo, confianza en Jesús. Si cuando hablamos de la fe histórica resaltamos el peligro de la fe subjetiva sin ningún contenido objetivo, ahora debemos tomar conciencia del peligro opuesto. Fijaros que esta adhesión personal, Pablo la expresó en un versículo muy famoso que vosotros conocéis, que se encuentra en el libro de Gálatas, ¿verdad? Y que lo conocéis, y os lo voy a recordar. Con Cristo es, fijaros, la importancia, no es solamente creer que Jesús murió y resucitó. El Espíritu Santo, a través de la fe, a través del arrepentimiento y la fe, nos hace adherirnos a la persona de Jesús, de tal manera que pasamos de un conocimiento intelectual a un conocimiento práctico, un conocimiento personal, en el cual quedo identificado con la persona de Jesús. Y Pablo lo expresa de esta manera: con Cristo he sido, fijaros de qué manera lo expresa, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fijaros los pronombres personales: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú has rendido tu vida por el mensaje del Evangelio a la persona de Jesús, tú experimentas el amor de Cristo por ti. Por eso Jesús a los discípulos lo primero que les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, fijaros que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un llamamiento personal a ti, como hizo con los apóstoles, con Pedro y Andrés, con Jacobo y Juan. Sígueme, sígueme. Como hizo con Mateo, que estaba sentado en la mesa, en el banco de la recaudación de impuestos, el funcionario de Hacienda de aquella época. Estaba allí buscando a los clientes para pagar los gastos del Estado. Y de paso llevarse el agua, claro. Pero le dice, sígueme. Jesús le salió al encuentro y dijo, sígueme. Jesús nos dice a cada uno, sígueme. Y cuando Dios obra en nuestra vida produciendo arrepentimiento y fe, tu respuesta, que es la que tú solamente puedes hacer, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, pero finalmente tú dices sí, tú rindes tu corazón y tu vida y experimentas el amor de Cristo por ti y experimentas el dolor de que Cristo tuvo que morir por ti y se entregó por ti y empiezas a entender, pero bueno, Señor, ¿cómo has podido amarme? ¿Cómo has podido entregar tu vida por mí? Y hermanos, digo, tener este punto personal con el Señor Jesús. Ahí tú mismo puedes en tu corazón ver esto. Y esta actitud de confianza personal en Jesús nos lleva a una obediencia, a un sometimiento a la persona de Cristo. Y yo voy a dejarlo aquí, porque yo quería tratar otro punto, pero no es posible. Lo dejo aquí. Hoy hemos visto que la fe es personal. Hemos recordado que la fe es histórica y hemos visto que la fe es personal. Y vamos a dejarlo aquí con este pensamiento en el cual Pablo expresó esto: con Cristo he sido crucificado
y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo te voy a invitar ahora a que tú, donde estés sentado, hables con Jesús. Hables de tu fe en Él. Yo no sé, el Señor conoce tu corazón, yo no lo conozco. El Señor conoce tu corazón y el mío. Pero yo no sé si tienes que volver a reconsiderar la muerte de Cristo, su sepultura y resurrección en tu vida. Yo no sé si tienes que clamar e invocar, Señor, sálvame. Pero te quiero dar la oportunidad que tú ahora, en silencio, hables con el Señor. Te voy a dejar un tiempo para que tú puedas hablar en tu corazón con el Señor y hables lo que necesites hablar. O darle gracias porque tuvo el encuentro, o Señor, perdóname, o Señor, ayúdame, renuévame, haz que mi vida esté realmente rendida a ti. Bueno, me callo y os doy unos minutos para que podáis orar. Señor, te ruego que tengas misericordia de nuestra debilidad, de nuestras limitaciones, de nuestra, Señor, incomprensión de tu obra, de nuestra incapacidad, Señor, para conocer la profundidad, la grandeza de tu amor, de tu obra de gracia. Y quiero rogarte, Señor, que ninguno de los que estamos aquí se pierda. Quiero rogarte, Señor, que conforme tú dijiste en tu palabra, en el Evangelio, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y, Señor, nosotros entendemos que sin tener la vida orientada en fe a ti, en rendición, como nuestro Salvador y el Señor, no tiene sentido nada de lo que hagamos, ni nada de lo que aspiremos, Señor. Produce en nosotros esta fe que salva por obra y gracia del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Haz, Señor, que colaboremos contigo en una respuesta adecuada de arrepentimiento y fe delante de ti, Señor Jesús. Quiero rogarte por la situación personal que cada uno que a esta mañana ha venido aquí buscándote, Señor. Quiero que le ayude, Señor, a cada uno en su situación personal, en su búsqueda, Señor, en su clamor, en su necesidad. Señor, te ruego que atiendas la necesidad. Te ruego que atiendas el clamor, pero sobre todo, Señor, que todos experimentemos el gozo y la fortaleza de tener comunión contigo, en ti, solo en ti, en tu persona, trayendo, Señor, verdadera vida a nuestra vida. Porque la vida eterna es conocerte a ti y conocer a Dios Padre. Señor, te ruego que conforme a la obra y el poder de tu Espíritu Santo, actúe en nuestras vidas, conforme a nuestra necesidad. Y te damos las gracias
por la salvación que has provisto en nuestro Señor Jesús, el Cristo, al que tú ungiste, y que es Señor de cielo y tierra. Bendecimos tu nombre. Amén.